porque te espero, que es el debate de locos, lo que empezó esa expresión, que es cierto, ¿no? Y no voy a desarrollar una vez más lo que narraron con precisión Horacio y Ricardo. Simplemente podríamos agregar, por ejemplo, a los posibles títulos de Clarín o de La Nación: Carta abierta, quiere Cristina eterna, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es posible porque el tema de que la Carta conserva en su interior la no trivialización de la política, y por lo tanto la no trivialización de nuestra propia palabra y de la seriedad de nuestros debates y de nuestras distintas posiciones. En eso surge la idea fuerza que está orientando el plano político. Una idea fuerza que es la reelección de Cristina. Esa idea está, gobernadores, intendentes, la oposición, y arma este debate, pero este documento conserva la suficiente ambigüedad, no oscuridad. Ambigüedad quiere decir que le da todo su lugar al debate por la nueva constitución emancipadora. En este asunto de sus áreas, de todas las áreas que vienen narradas como enumeración de lo necesario de hacer, trabajo duro, costoso, complejo. Como quiero ser breve, hay otros compañeros que quieren intervenir. Tomaré simplemente que esta nueva constitución, y esto creo que va a alegrar a los compañeros y a las compañeras, debe acabar con la servidumbre de la mujer. Es para nosotros imprescindible avanzar en nuevas concepciones culturales, en nuevas formas de la lengua, en nuevas riquezas de expresión. Debe acabarse esta servidumbre, porque es la heredera dentro del capitalismo de lo que son las antiguas formaciones feudales, es la herencia, digamos, de aquello que significó la casa de brujas. Aunque parezca un poco tonto o ridículo lo que yo estoy diciendo, creo expresar de esta manera lo que es lo que tenemos que, podríamos decir, en nuestro trabajo. Los psicoanalistas trabajamos con algo profundamente singular, con un saber que es de cada cual, que es un saber que se incorpora a lo colectivo a través de una dificultosa tarea, podríamos decir, que el que practica las lenguas logra finalmente hacer compatible lo imposible, podríamos decir, con lo posible de ser escrito, la ambigüedad con lo concreto, aquello que finalmente en este documento aparece de una manera muy clara, donde reúne en conjuntos que se anudan, podemos decir, las distintas facetas de esto que podríamos llamar la heroicidad, entre comillas, de la parodia, de una cierta forma de hablar, de una cierta forma de dialogar y de una cierta forma entonces de escritura, que es lo que está planteando Carta Abierta. Yo no puedo, esta cosa de locos que duró 6 meses, compañeros, donde portazos se cerraban para siempre, puertas quedaban clausuradas, diálogos quedaban definitivamente interrumpidos, para volver otra vez, compañeros, otra vez a reabrirse esa puerta, a volcarse la palabra, porque ante todo, muchos de los que estamos acá y todos los que participan tienen esa historia profunda de los que conocieron la derrota y ahora huelen en el aire que hay algo nuevo, algo que nos sacude, nos toma, y cuya mejor expresión encontramos en nuestros propios compañeros, en sus miradas y sus abrazos y sus expresiones, que voy a soportar críticas cuando algunos me llaman sentimental. Pero bueno, el tango también es sentimental y es buena cosa, así que compañeros, saludamos este documento como resumen de este trabajo laborioso, y que nadie, absolutamente nadie, crea que ha quedado fuera de esto. Se han escuchado voces, porque a veces hay compañeros que no hablan bien, que no saben adornar la frase, que no tienen facilidad de palabra, que aprendieron poco, que son del campo, que vinieron de lejos. Y esos compañeros dicen cosas sensatas y profundas y nos muestran caminos que nosotros debemos escuchar. Salud, compañeros.